A partir de este momento, establecemos contacto con los 4 puntos cardinales de nuestra amada patria. ¡Que viva Bolivia! Inicia Dialogamos para construir bienestar, un espacio destinado a tratar temas estructurales del país. La Huipala es un código de la inclusión. La Huipala es un código de la integración. Porque el análisis y diálogo son la base del cambio. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Es un código del vivir bien que nos dice obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Dialogamos para construir bienestar. Bienvenidos. Estimados compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, un saludo fraternal a cada uno de ustedes. Retornamos con el programa Dialogamos para construir bienestar. Siempre insistimos en que solo el diálogo plural, en simetría, puede permitirnos construir un bienestar colectivo. El bienestar nunca es a costa de los otros, nunca es a costa del sufrimiento, de la desgracia de los otros. En ese sentido, solo el diálogo, como la propia neurociencia nos dice, nos puede permitir clarificar ideas que están mal y nos pueden permitir clarificar ideas que puedan permitirnos configurar la vida de otro modo. Por eso insistimos en que solo el diálogo construye el bienestar colectivo. La dominación, la imposición, sea dominación patriarcal, sea dominación racista, colonial, o sea dominación de clase capitalista, nunca construye. La dominación siempre es pensando en pocos a costa de las mayorías. Por eso dialogamos para construir bienestar. Hoy vamos a dialogar, acá estamos con los hermanos, vamos a ir comentando sobre lo que fue el encuentro de intelectuales de la nación aymara. Más antes nos saludamos, hermano Martín Illapa Callisaya, bienvenido al programa. Jalaya, hermano Venecio, igualmente hermano Álvaro, también a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Sí, ya estamos en un tiempo muy especial, ya los colegios, las unidades educativas ya han acabado sus labores. Estos días están precisamente en sus actividades de promoción, de graduación. Es un momento también para reunirse en las familias y al mismo tiempo también nos estamos acercando al medio año, al Capac Zaimi nos estamos acercando y va a ser también un momento para recordarnos de las illas, para pedirle a nuestras deidades, a nuestras huacas, para que esas illas nos cambien por cosas mayores y tiempos de evaluación. Por eso estamos pues aquí con ustedes también para hacer esta evaluación, para seguir dialogando, para seguir marchando hacia lo que nuestros abuelos soñaron, el Estado plurinacional y el vivir bien. Bienvenido, estimado Álvaro. Muy buenos días, estimado hermano Venecio, hermano Illapa, un gusto estar acá y precisamente vamos a tratar de dialogar y reflexionar lo más intensamente posible sobre las conclusiones de este encuentro que hemos tenido recientemente. Bueno, el viernes 6 de diciembre y el sábado 7 de diciembre se ha realizado el tercer encuentro de intelectuales de la nación aymara. También se realizó el tercer encuentro también de intelectuales de la nación quechua, que fue en Potosí, y el tercer encuentro de intelectuales indígenas originarios campesinos de Tierras Bajas se realizó en Santa Cruz, ¿no? Pero este pasado viernes y sábado se realizó este tercer encuentro en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari. Cuando se hizo el primer encuentro, mucha gente decía, ¿habrá intelectuales? ¿Qué entendemos por intelectuales? Mucha gente cree que el concepto intelectual es un concepto reservado a los títulos o reservado a cierta fisonomía, ¿no? O a cierto lugar.
¿no? De qué sé yo, Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues ahora el concepto de a poco se está debilitando y todos y todas, en parte, somos intelectuales porque somos seres pensantes, ¿no? ¿Por qué es importante, hermano Illapa, este tipo de encuentros en tu opinión? ¿Y por qué recomendarías que debería de continuarse o institucionalizarse? Ese término de intelectual es muy importante, hermano, porque el intelectual no ve el árbol del bosque, solamente el árbol, sino ve todo el bosque. Entonces, el intelectual no se pierde en las demandas, que son importantes también, pero no solamente está viendo las demandas momentáneas que existe en un sector, en un grupo social, en una comunidad, sino lo que está haciendo es intentar ver, como dicen, de una atalaya, de un espacio que está por encima de todo y está viendo el estado de situación de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo también está viendo hacia dónde tenemos que marchar. Y todos los pueblos han tenido sus intelectuales. Por ejemplo, la Revolución Francesa Europea ha tenido sus intelectuales, y sus intelectuales han creado textos, 27 volúmenes en todo campo han creado, en el campo de la filosofía, de la educación, de la tecnología, de la política, sí. Y todos esos textos lo han denominado con el nombre de enciclopedia. Y a sus intelectuales los han llamado enciclopedistas, lo han llamado. Ahí estaba Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, así varios intelectuales. Y estos intelectuales han ido preparando el terreno teórico para que luego, posteriormente, el pueblo francés, ¿no? Haya desarrollado la Revolución Francesa, haya descabezado a los reyes, haya hecho las grandes transformaciones. Igualmente la Revolución Rusa ha tenido sus intelectuales que se han ido formando incluso en la clandestinidad, se han ido formando lejos de Rusia, la Revolución China, pero para no ir lejos, aquí podemos hablar igual de la Revolución de 1952, porque los revolucionarios de 1952 no han aparecido en ese momento, sino ya después de la guerra del Chaco, ya se han ido formando ese pensamiento de la revolución de 1952, ahí han ido surgiendo sus primeros intelectuales, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, luego Walter Guevara Arce, Hernán Siles, Víctor Paz Estenssoro, y así han ido poco a poco. O sea, la labor del intelectual siempre ha sido de larga duración. Y el intelectual no se pierde en la simple demanda, el intelectual siempre está viendo el todo para saber cómo van a ser las grandes transformaciones y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y hoy mismo, por ejemplo, los países desarrollados tienen sus intelectuales y a esos sus intelectuales ellos los llaman think tanks, los llaman, o sea, tanques de pensamiento los llaman. Y esos think tanks están pues las 24 horas del día pensando cómo mantener la dominación sobre los distintos países, cuáles son los países que están considerados como un peligro para las potencias, todo eso están reflexionando. Y nosotros, hermano Álvaro, hermano Venecio, un poco hemos descuidado eso, porque si este proceso ha tenido fuerza en los años 90 y el año 2000, los primeros años de 2000 ya hemos tenido la posibilidad de tener acceso al gobierno, era que en ese mismo momento ya vayamos pensando las escuelas de formación, las escuelas de donde surjan las lideresas, los líderes, para que no nos agarren como hoy día. Porque hoy día nos estamos viendo, y hay que ser sinceros,
estamos teniendo, digamos, una crisis de la intelectualidad de nuestros pueblos. Y por eso es importante, hermano, para que haya una transformación, para que no volvamos de nuevo al viejo régimen, porque ahora te das cuenta, hermano Venecio, están surgiendo nuevamente los viejos dinosaurios, ¿no? de partidos conservadores, y ellos ¿qué están ofreciendo? No nos están ofreciendo, digamos, una alternativa, no nos están ofreciendo cómo fortalecer el Estado plurinacional, no nos están ofreciendo cómo fortalecer el vivir bien, sino nos están ofreciendo el viejo régimen. Y nosotros, nuestros intelectuales, los estamos buscando como en lupa. ¿Dónde están? Ahora, ¿quién va a ser? ¿Quiénes van a ir adelante? Lo están buscando. ¿Por qué? Porque hemos descuidado desde los primeros años, y hay algunos que se creen salvadores, dicen, no, yo soy el único, así. Esa es la falencia que hemos tenido. Por eso es muy importante que llevemos a cabo el encuentro intelectual. Lo estamos haciendo ya hace 3 años, hermano. El primer encuentro lo hemos desarrollado en la UPEA, segundo encuentro igual, hemos hecho también en Sucre, en Potosí. Ahora el segundo encuentro de intelectual plurinacional en la UMSA lo hemos hecho. Y hoy estamos insistiendo, hermano, es muy importante para que el Estado plurinacional se fortalezca y el vivir bien también. Bueno, los emperadores romanos decían, al pueblo hay que darle pan y circo, es decir, pan, lo básico para sobrevivir, y circo, todas las actividades distractivas, porque un pueblo que no está distraído, no está conflictuado, no está peleado entre ellos, puede empezar a dialogar y puede empezar a pensar. Y un pueblo que piensa siempre es un problema para cualquier poder, ¿verdad? Entonces es mejor que estén peleando, ¿verdad? En ese marco, hoy en día, pareciera que tenemos mucha juventud un poco anestesiada. Y bueno, si le decimos va a haber fiesta acá, en las universidades han proliferado las fiestas, etcétera. En ese marco, desde tu mirada de joven, ¿por qué debería de repetirse? ¿Por qué es importante hablar de este tipo de encuentro de intelectuales que no siempre atrae a mucha gente? Hace rato decíamos que hay mucha gente que dice, oh, ¿para qué eso? ¿No? Es decir, ya hemos renunciado a la capacidad de pensar nosotros mismos, de soñar nosotros mismos. Entonces, la juventud hay como que lo vemos, como el hermano Illapa decía, tal vez en el 60, el 70, el 80 había juventudes universitarias mucho más, llamémosle, inquietas, mucho más soñadoras. ¿Cómo lo ves tú estos encuentros desde una mirada joven, hermano? Deberíamos comenzar a hablar de la palabra intelectual, que viene de la palabra inteligencia. El ser humano ya tiene esa gran capacidad de ser inteligente, y la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de pensar las soluciones a los problemas. Y es ahí que intelectual somos todos, porque todos somos inteligentes y buscamos la resolución a los problemas que tenemos en colectividad. Es ahí que estos encuentros son la posibilidad de generar claridad a la resolución de los problemas en la vida y para la vida. Y necesitamos insistentemente en que más jóvenes participen de esto. Pero vemos también, y en las experiencias que estamos viendo, que hay jóvenes que están muy comprometidos con esto, que tienen muy buena predisposición, están ahí por compromiso, por voluntad sobre todo, no por el certificado, sino por voluntad. Y ellos, aquellos que están por compromiso, no por un certificado, porque se les vaya a dar algo, estos son llamados locos, ¿no? Y necesitamos más de estos locos para transformar el mundo en el que vivimos. Los jóvenes necesitan participar, así como se participó en la década 60, 70, 80, jóvenes muy aguerridos, 90, que estaban ahí luchando contra un sistema opresor o de dominación. Hoy también necesitamos eso, pero lamentablemente, como usted dijo, el pan y circo, ¿no? Los jóvenes estamos metidos mucho en el circo, en la borrachera, en las redes sociales, están metidos en cualquier otra cosa que te anestesie o te ayude a no pensar el problema. Prefieres irte a un fin de semana y desestresarte que ir y dialogar con otros hermanos los problemas del país para generar cambios que realmente le llegue a la juventud. De ahí que necesitamos
que más de estos encuentros y redefinir la palabra intelectual somos todos, todo aquel que piensa el problema, todo aquel que se sabe que es humano, es intelectual. No se reduce al título. No se reduce al título, sí, eso es verdad, no podemos llegar a decir que alguien que es licenciado, ya es un gran intelectual. Hay gente culta, muy ignorante, y gente que no fue ni al colegio, y en realidad es muy culta, tiene mucha filosofía de vida, tiene mucha inteligencia, mucha intelectualidad, porque en su vida cotidiana y en el quehacer cotidiano, si los escuchamos, aprenderíamos mucho de ellos. Todos y todas tenemos la capacidad de pensar y solucionar los problemas colectivos, decía el hermano. En ese contexto se ha trabajado en 5 mesas, donde hubo ponencias, hubo debate y al final hubo conclusiones. Vamos a comentar algunas de las conclusiones que han ido sacando, porque cada mesa ha funcionado autónomamente, no es que nosotros dijimos tal, no, sino pues tenía un directorio la mesa y un presidente, un relator y después quienes han presentado las conclusiones las últimas horas de la segunda jornada, ¿no? Del día sábado. En ese contexto, por ejemplo, en la mesa política, la primera conclusión dice lo siguiente: la política es el campo desde donde se piensa los problemas, la solución a los problemas. La economía, la educación, la religión es consecuencia de las decisiones políticas. En ese contexto, el primer punto, por ejemplo, la primera conclusión dice: debemos cambiar el sistema de elección de autoridades, es decir, todas las autoridades electivas hay que rediscutir. ¿Cómo dice? Debemos retornar ya a la rotación de cargos, a los turnos, o lo que se dice en Aymara, al mullo, para que no haya reelección. La reelección es un mecanismo de concentrar el poder a costa de la dominación de los otros. Por eso se plantea cambiar el sistema de elección de autoridades, donde las autoridades electas sean una sola vez en su vida. El diputado pueda ser una sola vez en su vida diputado, el senador lo mismo, el alcalde lo mismo, el concejal una vez en su vida concejal, o el gobernador, o el presidente, o el vicepresidente. Bueno, eso es la idea que han discutido en este punto: rotación de cargos electivos, que nadie se quede en un solo cargo electivo, porque hay que democratizar. Todos y todas somos seres humanos capaces. ¿Cómo lo ves este punto? ¿Qué opinión te merece, hermano? Generalmente desde la escuela, las academias, siempre nos hicieron pensar de que había una sola forma de democracia, y esa forma única de democracia era la democracia que nos llegó desde Europa, ¿no? Es un tipo de democracia que recién se originó incluso en el fines del siglo XVIII, sí, en el siglo XIX, porque durante la colonia no había pues ningún tipo de democracia. En Europa lo que existían eran los monarcas, y los monarcas no eran elegidos pues por el pueblo. Los monarcas, según ellos mismos decían, eran elegidos por Dios, ¿ya? Y por tanto solamente Dios tenía la potestad de quitarle el poder político que le había dado. Por eso tenían intelectuales que argumentaban esa idea, ¿no? Tenían sus intelectuales, la propia iglesia que fundamentaba eso, ¿no? Entonces no había democracia, no trajeron aquí ningún tipo de democracia. Por eso lo que existían aquí eran los virreyes. Los virreyes eran autoridades nombradas por el monarca, y estos virreyes en realidad tenían poder político, ejecutivo, o sea, todos los poderes casi se concentraba en él. Y así hemos tenido hasta el principios del siglo XIX. Pero aparte de ese tipo digamos, de formas de gobierno que nos trajeron de Europa,
nosotros teníamos nuestras propias formas de gobierno. Y nosotros teníamos nuestras propias formas de autoridad desde un ailo. Ahí teníamos nuestra autoridad que era el Gilacate y la Mamatamani. Luego teníamos la Marca, donde estaba nuestra autoridad el Tatamalco y la Mamatalla. Luego teníamos las Layas o los Guamanis, donde estaban nuestras autoridades el Tatacuraca y la Mamapalla. Luego a nivel grande el Suyú, ahí estaba el Tata Inca y la Mamacoya. Pero eso alguien va a decir, pero ¿cómo salía elegido? ¿Qué día eran las elecciones? ¿Eran democráticas? No, sino que cada una de estas autoridades tenían ese cargo de autoridad, pero a partir de lo que tú mismo estás haciendo ahí, hermano, a partir del muyu, a partir del turno. Y ese turno en realidad tenía que ver de distintas maneras, pero fundamentalmente lo que se conoce era por las tierras que se va ocupando. Entonces, los que ocupaban una determinada tierra, entonces tenían una gestión obligatoriamente que desarrollar. Luego, cuando acaba esa gestión, esa autoridad no podía decir, hemos hecho bien nuestra gestión, ahora una gestión más vamos a estar. No, por más bien y mejor que lo ha hecho, esas autoridades tienen que volver nuevamente a las bases y tienen que ir asumiendo las otras autoridades hasta que complete el turno. Y eso es a nivel grande y a nivel superior. Ahora, la historia oficial nos ha dicho que había 14 incas, y ahí nos dicen, ahí están 14 incas, nomás esos incas estaban nombrados vitalicios. No, eso de nuevo nosotros tenemos que leer, hermano. ¿Por qué? Porque eso hablan de panacas, y esos 14 que se menciona, un poco está copiado y está comparado con la historia de los emperadores romanos. Entonces, nuevamente tenemos que ver, digamos, cómo era la manera como asumían el Inca y la Coya en espacios de manejo más grandes de territorio suyo. Por eso hay un autor, incluso este autor desde el año 1962, Tom Suedema, él ya ha visto de que en realidad lo que había aquí era gobiernos de dos, lo que llaman gobiernos diárquicos, donde estaban ahí el gobierno de Aransaya, Urinsaya. O sea, no había un solo inca, no, sino había dos incas con sus collas más. Entonces ya era gobierno de 4, ya era, o sea, de 2 parejas y de 4 personas. Pero eso no lo estamos haciendo así por fanatismo étnico, no, sino estos mismos autores europeos como Suidema ya están hablando de una diarquía. Entonces, las formas de gobierno de nuestros pueblos siempre era a partir del muyo. Entonces, eso podemos decir. Pero lamentablemente la historia nuestra ha sido vista e interpretada con el pensamiento y la experiencia de ellos, ¿no? De los colonizadores. Y por eso, como tú decías, nos repiten como si hubiese sido la misma forma, el mismo ciclo que los emperadores romanos. Pero vamos a seguir conversando sobre algunas conclusiones que se ha realizado. Es imposible abarcar todas en las mesas de trabajo, ¿no? Después de estos mensajes. Hoy día, en el mes aniversario de Caraná, de la provincia de Caraná, estamos entregando obras, así como esto, en Los Sentados, con el programa Vol 34. Deberíamos estar alegres, todos, las autoridades, todos los que son beneficiarios. Hermanos, la lealtad no es algo que se declara. La lealtad se ejerce, hermanos. Nuestros pueblos esperan de sus líderes que estos líderes en los momentos más difíciles actúen, hermanos, con coraje, con valentía, con decisión. Y para eso, hermanos, necesitamos guías. Necesitamos nuevos líderes. La juventud tiene que despertar y
Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que sean fuertes, para que no se dejen engañar. Necesitamos líderes, hermanos, que no mientan a su pueblo. Necesitamos líderes que no roben, que no calumnien, que no humillen, que no dividan, que escuchen a su pueblo, como lo ha hecho Tupac Katari, como lo ha hecho Bartolina Sisa. Necesitamos líderes que estén dispuestos a entregar su vida por su pueblo. Y necesitamos líderes en Taypillaya, necesitamos en Caranavi, no uno solo, necesitamos muchos. Callaya, Taypillaya, Callaya, la unidad del pueblo boliviano. Bueno, continuamos dialogando para construir bienestar. La otra conclusión, continuando con la mesa política, decía, o más bien dice lo siguiente, ¿no? Que me parece también interpelante, ¿no? Todos y todas somos líderes y lideresas. Por tanto, hay sistemas que más bien nos destruyen esa capacidad de liderazgo. Por tanto, todos y todas tenemos el desafío de convertirnos en líderes para regresar al pasado dorado. Dice, ¿cómo tú lo ves esto? Porque la historia oficial nos ha hecho creer que no todos y todas son líderes potenciales, sino los líderes. Es más, algunas teorías medio fascistas dicen el líder nace alguna vez en la historia, el resto del tiempo nos quieren hacer creer que el pueblo estuviese casi abandonado por los dioses, por la pacha y casi descerebrados, y después se acuerdan cada 100 años de darles una persona completa, diríamos. ¿Cómo lo ves esta conclusión, hermano? Me parece muy llamativa y real a lo que realmente es el ser humano. El ser humano tiene este potencial creativo, creador y recreador de su propia realidad, y asimismo todos nacemos con la potencialidad de poder despertar nuestro potencial de liderazgo, de liderar. Al final liderar es un verbo, como caminar, leer, estudiar. Entonces, al ser un verbo, estamos diciendo que todos lo podemos hacer y no puede esto ser limitado. Y cuando reflexionamos en realidad, ¿y por qué no esto se generalizó, por ejemplo, en el sistema educativo o en los diferentes campos, en el campo político, en el campo cultural, en el campo económico? No se lo hizo intencionalmente. Intencionalmente hubo un grupo que agarró y dijo, nosotros somos los líderes, ojo, ustedes no, ustedes son los que deben de obedecer. Y no importa si solamente es el cumplir de caprichos de los que están allá arriba. No es un liderazgo real. Es un liderazgo, no, eso ni siquiera debería llamarse liderazgo, eso es jefar. Aquellas personas que han hecho esto y han dicho que tú, nace un líder, este es el escogido, este es el Mesías, y no puede haber otro que le haga sombra, por ejemplo. Ese famoso libro, ¿no? Las 40 leyes del poder, que nos van describiendo muy bien el cómo este grupo pequeño ha tratado de deshumanizar a la humanidad. Nos han deshumanizado haciéndonos no creer en nosotros mismos. Y eso fue el proceso colonial, fue la república. La esencia del genuino liderazgo es creer en el otro, creer que el otro puede. Y para creer también tienes que querer. Y si tú quieres a tu pueblo, y si tú crees en tu pueblo, cosas maravillosas vamos a hacer. Y cosas maravillosas, así como dijo el hermano, en los sistemas ancestrales, minerales de nuestros pueblos ya los hacían. Ellos ya lo entendían así. Que ahora nos hayan hecho entender otra cosa y nos hayan metido mentiras en nuestra cabeza es otra cosa. Agarrar a la educación como una herramienta de dominación es lo que hemos vivido. Nos han hecho creer lo que ellos quieren que creamos. Y nosotros terminamos, como dijo hace rato, pensándonos con el pensamiento del opresor, de aquel que no te quiere líder, de aquel que te quiere sumiso, de aquel que te quiere crédulo, de aquel que te quiere miedoso.
con ese pensamiento nos hemos empezado a pensar y hemos comenzado a sentir y a hacer y a pensar como ellos quieren que pensemos. Nos han deshumanizado porque al fin y al cabo ni siquiera hemos podido creer en nosotros mismos. Lamentablemente hemos llegado a pensarnos con el pensamiento de nuestros opresores, decías, ¿no? La educación es muy importante. Y la conclusión 6, por ejemplo, dice: en nuestra educación se debe efectuar una formación política permanente. No estamos, dicen los hermanos, las hermanas, yo estuve en esa mesa, educados para convivir. Estamos educados para competir, para pelear, no para escucharnos, sino para imponer. Cada quien tiene su verdad, cada quien quiere imponer. En ese sentido, la formación política permanente en las aulas tiene que ver con una educación para convivir, para dialogar, para construir horizontes comunes, para soñar horizontes comunes, etc. ¿Cómo lo ves o qué opinión te merece, estimado Martín? En realidad, a veces tenemos una falsa mirada de la educación y creemos que la educación es neutral y que creemos que la educación es objetiva y la educación sirve para todos. Si nosotros tomamos en cuenta la aparición de clases sociales o la aparición de castas de poder, la educación siempre ha estado al servicio de una de las clases que dominan, de las clases sociales que dominan o de las castas que dominan una determinada comunidad, una determinada sociedad. Por eso, eso tenemos que pensar muy bien. Entonces, esa educación sí nos ha enseñado y nos ha metido la falsa conciencia de que ya la educación está para todos, ¿no? La educación está para servir a un grupo determinado de personas. Esa educación en realidad nos ha metido la idea de que existe un solo tipo de sociedad, la sociedad presente. Existe un solo tipo de religión, la religión oficial. Existe un solo tipo de filosofía, o sea, todo, o sea, nos ha metido lo que llamamos el monoculturalismo. Y el monoculturalismo quiere decir solamente la educación, la cultura del dominador es la única legítima y la cultura de nuestros pueblos es una cultura ilegítima. Hoy mismo estamos notando eso. En noviembre hemos tenido lo que se ha llamado el Congreso Plurinacional de Educación y en ahí han sido los cuestionamientos, se han dicho de que la educación actual es muy ideologizada, muy en cosmovisión, o sea, y no es científica, dice. Pero nosotros nos preguntamos, ¿acaso científica? Hasta la ciencia, no existe una sola ciencia. La ciencia que han posicionado en nuestras academias es la ciencia moderna occidental. Es una ciencia que se ha posicionado después de la Segunda Guerra Mundial, se ha posicionado. Y esa ciencia está en nuestros profesores. Nuestros profesores no son tampoco culpables, sino que es un sistema que en realidad les ha infundido ese tipo de ciencia. Ahora, aquí nosotros vamos a hacernos una pregunta: ¿y dónde está la ciencia de nuestros pueblos? No, ¿por qué? Porque nuestros pueblos también tenían grandes conocimientos y con esos grandes conocimientos han construido pues los sucacoyos, los andenes, con esos conocimientos han hecho las trepanaciones, las operaciones quirúrgicas en la cabeza, con esos conocimientos han hecho los grandes acueductos, con esos conocimientos han hecho nuestros abuelos y nuestras abuelas, han hecho que el Tahuantinsuyo en el siglo XVI esté entre los 6 ejes civilizatorios más grandes del planeta.
pero ese conocimiento, esa educación, esa epistemología ha sido subsumida, ha sido dominada. Por eso es importante, para reposicionar nuestra política, para reposicionar nuestras instituciones políticas, es muy importante conocer con nuestros métodos y retomar nuestro conocimiento, porque creemos que con el conocimiento occidental vamos a solucionar los problemas. Ya no se va a poder, porque ese conocimiento occidental nos ha llevado a la crisis que hoy tenemos. Para salir de la crisis no podemos utilizar ese mismo conocimiento, tenemos que utilizar nuestros conocimientos, igualmente en nuestras instituciones políticas. Bueno, tú estuviste observando la mesa Educación y Filosofía de la Educación. ¿Qué puntos ha sido de mayor debate en esa mesa? Bueno, los jóvenes que participaron, ¿no? Todos los hermanos y hermanas que participaron de esta mesa, se comenzaron con la pregunta ¿qué es educación? Y lo definían como un arte, lo definían como la posibilidad, el objetivo, ¿no?, de la educación, despertar tu potencial creativo que todos tienen los seres humanos. Y luego comenzaron a hablar de filosofía de la educación, como el espacio donde debemos de reflexionar los problemas en el campo educativo y debemos ir transformando la sociedad. ¿Qué tipo de ser humano queremos? Eso se preguntaban. ¿Qué tipo de ser plurinacional, en todo caso, quiere hoy Bolivia? Entonces muchos de los jóvenes comenzaron a dialogar y debatir muy, muy intensamente en estos puntos. Algunos decían, por ejemplo, si un docente, un profesor, un maestro, se da de cuenta que no es su vocación, o sea, no le gusta enseñar, que se dedica a otra cosa. Esa era la conclusión, ojo, yo le estoy diciendo lo que dijeron ellos. Aquel que está yendo ya, digamos, 5 años como profe y al 6º año se da de cuenta, yo no sirvo para esto, a mí no me gusta estar con estos jóvenes, yo no quiero estar así, esto no es lo que yo quiero hacer de mi vida. En la mesa decían, estos deberían de renunciar. Y eso me llama mucho la atención porque hay una pedagoga que es Mar Romero, que precisamente reflexiona, es una psicopedagoga y también está en la neurociencia. Ella dijo que todo aquel que no encuentre su vocación real, cuando vaya a ejercerlo y no es su vocación, se va a convertir en un ser mediocre. Y este ser mediocre va a crear otros mediocres. Entonces, y eso yo lo reflejaba, lo que reflexionaban los compañeros, decía, aquella persona que no le gusta enseñar y luego va a ser profesor, va a ser maestro, va a terminar arruinando futuras generaciones. Pero también reflexionábamos en el tema del conocimiento, la filosofía, y entendían los jóvenes que la filosofía es enamorarse del conocimiento. Si usted se hace llamar filósofo, usted tiene que ser aquel apasionado, enamorado por el conocimiento, enamorarse de Sofía. Y cuando tú te enamoras del conocimiento, en el ser humano cosas maravillosas comienzan a generarse. Todo lo que tenemos hoy se tuvo que enamorar alguien del conocimiento, decían. Y es verdad, alguien tuvo que buscar un problema, enamorarse para que el papel sea el papel hoy, digamos, así funcional como lo tenemos. O la misma tecnología, los celulares y todo eso. Y si tuviéramos, decía una señorita, si tuviéramos profesores enamorados del conocimiento, y si tuviéramos esos 12 profesores, ¿no?, en el nivel primario y secundario, esos 12 profesores, imagínese usted, hermano Venecio, hermano Illapa, si hubiéramos tenido 12 profesores que están ahí por vocación, el dinero llega, no porque te paguen un sueldo seguro, eres profesor, sino porque te gusta enseñar, cada día va a ser un soñar, un despertar el potencial, un amar el conocimiento con ese profesor para los estudiantes. Entonces tendrías jóvenes enamorados de la lectura, enamorados de la matemática, enamorados del área que les guste, ojo, de la biología, de la ciencia, de la filosofía, de la reflexión, de la construcción de un mundo mejor. Enamorados del pensar, diríamos. Enamorados del pensar, exacto, enamorados del pensar. Y decíamos con los compañeros ahí en las reflexiones que hacíamos, necesitamos que esto se haga, necesitamos gente que un joven decía, lamentablemente hoy vivimos el mundo de los caprichos, decía. Lamentablemente uno llega, digamos, siendo hipotéticamente autoridad en algún lugar de educación, un director, digamos. Él llega y se pone en poner sus caprichos, no la pasión por enseñar, no transmite eso a sus profesores.
Y obviamente si un profesor no transmite la pasión por el conocimiento, vas a tener estudiantes como hoy que lamentablemente no les gusta leer. Porque ellos luego aterrizaron en eso. ¿Y cuál es el problema de la educación actual? Decían, el problema es que como no tuvimos esos docentes, tenemos estudiantes que están replicando aquello que vieron. Porque el profesor andantemente es un ejemplo. Y al ser un ejemplo, y ser un mal ejemplo, imagínate un tipo que viene con su cara de guerra ahí a pasar clases, no los quiere ver y diría, yo mejor me hubiera ido a jugar a la cancha, no sé, cualquier otra cosa menos estar ahí. Eso se siente, el estudiante lo siente, somos seres de emociones, ¿verdad? Somos seres que la energía, yo hermano ya percibo su energía positiva, la energía de usted igual. Y entonces si un profesor llega con esa energía totalmente negativa, yo le llamo seres humanos moscas, si llega con eso, entonces termina contagiando a los demás eso. Y terminas teniendo una sociedad, como usted decía, jóvenes que no quieren pensar, jóvenes que no se meten mucho en las cosas, jóvenes, y lo hablábamos también en la mesa, deterministas, fatalistas, pensando que el mundo así siempre es y así siempre va a ser, y no tiene sentido pararse a pensar en los problemas y tratar de hacer algo para cambiar este mundo. Bueno, ha habido muchísimo debate en la mesa modernidad y capitalismo, en la destrucción de la madre tierra. Una de las conclusiones, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de racionalidad sostiene el capitalismo y la modernidad? El racismo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque donde solo los países de raza superior, blanca, se consideran como raza superior, y los demás que no son de raza blanca serán considerados como inferiores, es decir, por tanto, subdesarrollados. El otro pensamiento, dice, es el machismo, ¿no? Donde el hombre se la considera capaz y la mujer como incapaz, creencias que prevalecen en distintos campos del capitalismo. El mercantilismo, donde todo es dinero y nada es capacidad, todo se puede vender y todo se puede comprar. El egoísmo, el individualismo, donde pensar en la vida es pensar en uno mismo. Son algunos de los pensamientos, dice, que sostiene al capitalismo. ¿Cómo tú lo ves, hermano? Cuando estos estudiosos, antropólogos, arqueólogos estudian nuestras sociedades, claro que no pueden ver el tipo, así físicamente, el tipo de pensamiento, pero lo pueden ver en las formas de trabajo que han quedado. Y esas formas de trabajo que quedaron y que estaban muy fortalecidos en el siglo XVI eran pues el Aini, ¿ya? Y también era la Minca, la Mita, el Huaki y el Yanapaco, Jaina, Achocalla, o sea, todas estas formas de trabajo que estoy mencionando nos están diciendo que los pueblos, los ayllus, trabajaban en comunidad, y todo lo que trabajaban en comunidad no se apropiaba una persona o un grupo de personas, sino todo lo producido era redistribuido entre todos aquellos que habían trabajado. Entonces, estas formas de trabajo, estas formas de apropiación nos están enseñando de que existía un tipo de pensamiento en nuestros mayores, en nuestros abuelos y en nuestros mayores. Y ese tipo de pensamiento que existía en nuestros mayores tenía que ver con la ayuda, tenía que ver con pensamientos de colaboración, tenía que ver con creencias de que solamente lo colectivo nos pueda fortalecer así. Ahora, los otros tipos de conducta que ahí se menciona, el racismo, el machismo, el individualismo, todas esas otras formas de conducta, recién han llegado a este territorio a partir del siglo XVI. Con la invasión europea llegaron ese tipo de pensamientos y ese tipo de conductas. Y esos pensamientos y esas conductas no se han posicionado rápidamente entre nuestro pueblo, sino que se ha ido posicionando poco a poco, paulatinamente. ¿Ya? Incluso podemos decir que hasta hoy
todavía existe espacios dentro de nuestro pueblo donde todavía es, en algún sentido, el racismo, el machismo, el individualismo, el mercantilismo, todo eso todavía quizás no han entrado. Entonces, cuando hablamos de descolonización, precisamente queremos decir que estos pensamientos, ese machismo, ese racismo, ese individualismo, eso es lo que tenemos que ir sacando de nosotros poco a poco. ¿Para qué? No es para que vivamos ya bien, no, sino que es una necesidad, Ortiz, una necesidad para salvar la vida en este planeta. Porque si seguimos viviendo así, vamos a causar la muerte de la vida. La vida ya no va a existir en este planeta. Bueno, hay otra conclusión, Álvaro, a ver qué opinión te merece esto. Dice, la función pública debe ser regulada y limitada, ¿no? No deben haber eternos funcionarios públicos, debe ser limitada a 15 años como servidor público para dar oportunidad también a nuevas generaciones. Bueno, pienso que es una conclusión muy acertada, porque lamentablemente se ha visto que muchos hermanos y hermanas están ya más de 15 años, por eso también surge la conclusión, ¿no? Hay gente que ya quiere vivir de eso. Pero ¿para qué serviría esto? ¿Para qué solamente 15 años? Para que entren jóvenes también a poder manejar el país, para que podamos refrescar las ideas para hacer gestión pública, que es el lugar donde se hacen las cosas. La gestión pública es el lugar donde podemos hacer que las cosas pasen. Y cuando podemos hacer que las cosas pasen y tenemos gente nueva, porque la gente nueva tiene también nuevas ideas, ¿no? Tiene mucha energía. Es como cuando entras a un lugar por primera vez, quieres hacer de todo. Entonces es ahí que esto de que la función pública se reduzca solo a 15 años me parece una conclusión que debería irse pensando en la materialización de esta conclusión, para que precisamente los jóvenes que hoy están estudiando, que están saliendo de las universidades con el título acá y ya no saben qué hacer, puedan por lo menos aspirar a llegar a un puesto y poder hacer algo por nuestro país. Bueno, son temas que hay que ir reflexionando. Seguramente hay mucha gente que está de acuerdo y muchos que no, pero este último punto que decía, nadie debe ser servidor público o funcionario público más de 15 años, decía, ¿no? No solo para dar oportunidad a los jóvenes, sino sobre todo a los nuevos actores que pueden ser viejos o también jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a seguir dialogando para construir bienestar. De momento el tiempo se nos ha terminado, así que nos iremos, Álvaro. Listo, un gusto, estimado hermano, y esperemos que estas reflexiones y invitarlos al siguiente programa para seguir reflexionando y dialogando humildemente desde acá. Bueno, nos vamos, hermano. El hermano Venecio, hermano Álvaro, hasta la siguiente, hermanos y hermanas. Bueno, y nosotros invitamos a que podamos seguir dialogando para construir bienestar. Hasta la siguiente. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Dialogamos para construir bienestar. Es una producción de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su Dirección General de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Hasta pronto.